me acuerdan? Muy bien. Por lo tanto, como estamos retroalimentando, hoy día, 17 de mayo, los textos literarios, el narrativo, el poético y el dramático. Dentro del género dramático entran lo que nosotros conocemos como las obras de teatro. ¿Ya? Ahí entra dentro de lo literario el género dramático. Vamos viendo rapidito, porque esto ya lo hemos revisado antes, uno a uno cuáles son. Los textos narrativos entonces intervienen, ¿se acuerdan los personajes? ¿Se acuerdan que había un personaje principal y habían o protagonista y habían personajes secundarios? ¿Se acuerdan de eso? Y además que se desarrollan en un espacio y tiempo muchas veces que son creados por el autor, pero además son narrados, contados por alguien. ¿Se acuerdan en una novela? ¿Quién nos cuenta la historia que no es el autor? ¿Cómo se llamaba? ¿El narrador? ¿Él? Narrador. El narrador, ¿cierto? Podía ser protagonista, que hablaba en primera persona, ¿se acuerdan? Que a él le pasaban las cosas, podía ser un narrador testigo, él veía las cosas que estaban pasando, o, ¿cómo se llamaba el último tipo de narrador? Ese que lo conocía todo. Omnisciente. Omnisciente, bien, Alonso, bien. El omnisciente, ¿cierto? Que está también dentro de la cabeza de los personajes. Conoce sus sentimientos, sus miedos, su alegría, etcétera. Lo que quieren hacer, ¿cierto? Esos son los que nos cuentan la historia. Está plagado entonces de narradores el texto narrativo. Por algo se llama así, de personajes, de tiempo, espacio. Son entonces los hechos que nos cuenta este narrador que fueron escritos por un autor, por un escritor. Esos son los textos narrativos. Por eso muchas veces empiezan con érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Había una vez un señor, ¿se acuerdan? Que generalmente parten de esa forma, porque están contando una historia. Eso es lo que nos traspasa el texto narrativo. Y ahí encontrábamos los cuentos, las leyendas, los mitos y las fábulas. ¿Se acuerdan cuál era una de las características principales de los cuentos? ¿Qué era importante en los cuentos? A ver si se acuerdan. Que son historias enseñanza cortas, cortas. Esa era una de las características principales de los cuentos. No hay un desarrollo como en la novela de los personajes, de un argumento muy grande, es historias cortitas, ¿ya? Que a veces pueden abarcar, acuérdense que yo les dije, no está limitado así por ley el número de páginas que tiene que tener, pero generalmente son historias más cortas que las novelas y buscan entretener, buscan enseñar, son cuentos, los cuentos. ¿Ven? Por ejemplo, Blancanieves, La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos. ¿Qué otros cuentos conocen ustedes que son de carácter más o menos corto? A ver, ¿quién me dice? Yo conozco ese. ¿Ya? ¿Cuál más? El gigante egoísta. El gigante egoísta, ¿cierto? Que si bien es un poquito más extenso que un cuento, en su versión original, claro, es una historia que Aladino. Aladino hay otro, ¿cierto? La Cenicienta. Muchas de esas historias son historias cortas que no abarcan un gran número de páginas. Las fábulas, ¿qué era lo más importante que tenían las fábulas? Habían dos cosas muy importantes en las fábulas, ¿se acuerdan? Siempre son animales. Ah, muy bien, y aquí lo dice, ¿cierto? Muy bien, casi. Siempre La moraleja. Y además, ¿qué nos dejan? La moraleja. La moraleja, ¿cierto? La enseñanza. Esa es la idea de la fábula, darle a los animales una personalidad más humana, ¿cierto? En que pueden hablar, en que tienen sentimientos más complejos de lo que tienen los animalitos. Los animalitos, ustedes saben, tienen sentimientos. ¿O no tienen sentimientos los animales? Tienen sentimientos. Tienen, ¿cierto? Han visto a veces a sus mascotas que están más tristes un día o más alegres otro día. Tienen sentimientos, ¿cierto? Pero los sentimientos que son más complejos, que
ya están en la parte de la personalidad de los seres humanos, se le traspasa a animales en la fábula. Se personifica a los animales como si fueran personas, ¿ya? Y pasan a ser estos personajes, entonces, que tratan de dejarnos una moraleja. Al final, sobre todo, una enseñanza. ¿Por qué no tenías que confiar en lo extraño? ¿Por qué no tenías que comer ese dulce que te dio un desconocido? ¿Por qué tenías que mirar 2 veces para cruzar la calle? Es una historia entretenida con animales personificados como seres humanos que nos intentan entonces dejar una enseñanza o, como dijeron por ahí, moraleja. Así se le llama a la enseñanza de las fábulas. ¿Ven? La liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan de que? A ver, ¿quién se acuerda cuál era la liebre y la tortuga? ¿De qué se trataba? De una carrera que estaban haciendo. Ya, bien. ¿Y qué pasaba? Y ¿Quién era la gana la engreída? tortuga. ¿Quién era la engreída? La liebre y ganaba La liebre, ¿cierto? Él decía, te gano la carrera, pero si soy mucho más rápida que tú. ¿Y qué hacía durante la carrera la liebre? Se echaba una siesta porque creía que se iba a demorar horas la Claro, tortuga se en ponía a llegar. dormir, descansaba, hablaba con otros animales, porque decía, total, a la tortuga yo le gano. ¿Y qué pasó al final? La tortuga le Ganó ganó. la tortuga. Ya, muy bien, la Ganó tortuga la le ganó. ¿Y tortuga. cuál sería entonces la moraleja de esa historia? No ser engreído. Nunca te creas. No ser engreído, no ser tan confiado, no mirar en menos a los demás, porque no me está enseñando no mirar en menos a las tortugas, sino que se refiere a no mirar en menos a los que nosotros creemos que por ser más lentos no nos van a ganar nunca, ¿cierto? Esa es la moraleja, ¿ven? Por eso es lo importante, son tan bonitas las fábulas. La leyenda, narración oral o escrita, acuérdense de eso, igual que los mitos, está basada en hechos reales. Se supone que en algún momento a alguien le pasó. Alguien tiene activado su micrófono. A ver. ¿Y trae el porro? Ya, ahí, Agustín. Acuérdense, puede estar basada en hechos reales, pero le agrega cosas fantásticas, sobrenaturales, cosas que sabemos que en la vida real no suceden o es muy difícil que sucede y se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, a ver, miren, aquí yo veo una, se las voy a encerrar, a ver, quién sabe, ¿qué leyenda será esa, perdón? La que encerré en el círculo. Caleuche. El Caleuche, ¿cierto? Que es este barco fantasma que se supone que recorre las costas de Chiloé. ¿Y qué hacía el Caleuche? ¿Se acuerdan? Aparecía y después desaparecía. Claro, aparecía y desaparecía y Un barco asustaba a los marineros de esa zona. Un barco fantasma. Por eso, si se fijan, puede ser un hecho real que quizá alguna vez marineros vieron que ocurrió en Chiloé, pero se empieza a traspasar de generación en generación, de boca en boca, de oído en oído, se empieza a traspasar pensando que es una historia real, que en algún momento se te va a aparecer el Caleuche. O hay la historia del Trauco, ¿cierto? Que también es de Chiloé. Esas son las leyendas. Dígame. Sobre el Caleuche, una vez vi un video de seres extraños de la vida real y una vez apareció, mejor dicho, cosas extrañas y en una aparecía un barco que aparecía en la niebla, que era un poco parecido a lo del Caleuche y también aparecían casas abajo de las casas. Sí, sí, son historias, ¿cierto? Y son historias que existen en todos los lugares del mundo, todas las civilizaciones, todos los pueblos tienen sus propias leyendas, son muy locales en ese sentido. Por ejemplo, la del Caleuche se parece a esta película, ¿cómo se llama? Los fantasmas del Caribe, donde estaba este barco, ¿cierto? Que se hundía bajo el mar y estaba lleno como de unos monstruos medio feos que eran marineros que estaban pagando una deuda y atrapaban a otro y podían pisar tierra cada cierta cantidad de años, cada 100 años, no me acuerdo bien, pero ven, eso nos demuestra que son leyendas que van existiendo en distintas regiones de Chile, del mundo. Son historias muy locales, por eso se traspasan de generación en generación.
los papás se los van contando a los hijos, los abuelos a los nietos, y después los nietos a sus propios hijos, y así va avanzando. Y está muy unida la leyenda, pero no es lo mismo al mito. ¿Se acuerdan lo importante del mito? ¿Se acuerdan que habían cosas muy importantes en los mitos que habíamos revisado? A ver, ¿qué es importante en los mitos, Lucas? Que está levantando el dedito. Activa tu micrófono, Lucas. Sí, me acuerdo. De hecho, ¿Ya? el mito que escribiera el alicanto, una especie de ave dorada que comía metales, ¿Ya? eran súper especiales, y si se daba cuenta que la persona que lo perseguía era avariciosa, pues los dejó en un camino falso en el que nunca podrían volver y estarían en peligro. Oh, bien, Lucas, ¿viste? Entonces hablamos de personajes sobrenaturales, generalmente. Oiga, en los mitos. Y el... ¿Cómo se llama? Dígame, Florencia. ¿Cómo se llamaba el que era como un poco de los brujos que se transformaban como en aves, medio como humano y ave? Ah, esa es una leyenda o un mito de Chiloé, ¿cierto? Claro, también viene de la zona de Chiloé. La zona de Chiloé es quizás en nuestro país donde más mitos y leyendas tenemos. Porque estaban los brujos, ahí quizás cuando sean más grandes lo vamos a conversar en algún momento, que nos volvamos a cruzar ahí cuando ya le haga yo clases de historia de la recta provincia, de un juicio que hubo unos brujos, se han ido a Chiloé, están las historias de las iglesias, ¿cierto? De la cueva de los brujos, y ahí aparece el Caleuche, aparecen varios de los historias que son leyendas. Y aquí en los mitos, acuérdense, muy principal que tenía era que eran personajes sobrenaturales, es decir, estaba protagonizada por dioses, por monstruos o por seres que nosotros sabemos que no existen, como ¿se acuerdan el Pegaso o el Minotauro o el Centauro? ¿Se acuerdan de esos personajes? O la Medusa, esta que tiene serpiente en vez de cabello. Estas son historias, ¿cierto? Sagradas, acuérdense, sagradas, que tratan de explicar el origen de algo. Esa era la idea de los mitos. Más allá de contar una historia como lo hace la leyenda, el mito iba a explicar el origen. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen del trabajo? ¿Cuál es el origen de la montaña que está allá, de este mar que está aquí, de esta isla? Eso nos trata de explicar el mito, es ser de manera sobrenatural, extraordinaria y sagrada, por eso estaba muy vinculada a la religión, cuál era el origen de algo. ¿Ven? Entonces ahí ya vimos varios tipos de textos narrativos, ¿cierto? El cuento, el mito, la leyenda, y ahora vemos los que son los textos poéticos dentro de los textos literarios. Los poéticos son, acuérdense, expresan sentimientos, emociones. Generalmente los enamorados, las enamoradas se los dedican, ¿cierto?, a quien quieren conquistar o a su pareja, porque están escritos de manera en verso, ¿cierto? En estrofa. Acuérdense que los versos son las líneas que componen una estrofa, que pueden ser 4, 6, 8, la estrofa, y generalmente utiliza la rima, es decir, las palabras terminan con una terminación fonética similar o igual, es decir, el cómo se pronuncia termina muy parecido. Esa es la idea entonces de los textos poéticos, ¿ya? No es como la novela o como el cuento que está escrito en prosa, sino que está escrito en estrofas, que es el cuerpo compuesto por versos, por líneas, ¿ya? No es una historia así que se cuente de manera narrativa, narrando algo, no, es embellecer, ¿cierto? Un sentimiento o una emoción que quiere expresar el poeta.
¿Cuáles son los poetas principales que ha tenido Chile? A ver, ¿se acuerdan? Pablo Neruda. Pablo Neruda es uno, y entre las mujeres, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, muy bien, chiquillos. Ya, y vamos a pasar acá, para que terminemos con los textos dramáticos, que era lo que yo les decía, que tienen que ver más con las obras de teatro. Está muy vinculada a las obras de teatro, donde encontramos la tragedia. Si yo les digo tragedia, ¿qué se les viene a la cabeza? Problemas y todo eso. Problemas, sí, pero problemas profundos. La tragedia es ya Sí. cuando son cosas muy profundas que le ocurre al personaje principal o a los personajes principales. Es hechos La tragedia es catastróficos, como traición. pero Como morir, catastróficos, como así, morir. terribles, Sí, que como tienen que ver morir. con la muerte, que tienen que ver con sufrir cosas, pero terribles. Pero también está el drama. El drama ya es un poquito más parecido a la vida nuestra. Nosotros no estamos todo el día felices riéndonos, ¿cierto? A veces tenemos esto que son los dramas, que son problemas que son más comunes entre las personas y que lo tienen estos personajes. Y la comedia, ¿qué hace la comedia? ¿Qué intenta hacer? Ir a la gente, porque Nos informan. ¿Cómo? creo que yo digo que la comedia intenta hacer reír a la gente. con cosas Exacto, chistosas. la comedia es un texto dramático, recibe el nombre de dramático, pero es también una historia que intenta hacernos reír o intenta entretenernos, ¿ya? Contar situaciones que son de la vida diaria, pero que son más livianitas, más suaves, más alegres, más divertidas. Esa es la comedia, no es el drama que nos cuenta lo que sufre una persona, ni la tragedia, que ahí ya nos cuenta, como dice el nombre, algo trágico, algo muy difícil para un personaje. Y por eso, dentro de los textos literarios dramáticos están las obras de teatro, ¿cierto? Esta personificación de un texto. Las obras de teatro, en su gran mayoría, no son improvisadas, siguen un texto, siguen un guión, que fue lo que se leyeron los actores para personificar a los que están ahí, ¿cierto? En el texto. Por eso también es un texto literario, porque las obras de teatro se escriben. Lo que pasa es que cuando uno va al teatro, las ve, como las películas, pero tienen detrás un escrito, un guión que se llama, en cómo tienen que estar los personajes, no solamente que decir, sino que expresar de manera corporal, con su cara, con su gesto, con su postura. Por eso son entonces las obras de teatro. Pero insisto, las obras de teatro se escriben previamente, en su gran mayoría. No es una improvisación, no es algo que las personas que están sobre el escenario están en ese momento creando y diciendo porque se les ocurrió. No, están siguiendo un texto, están siguiendo una línea. Y hasta acá lo vamos a dejar hoy día, chiquillos, para que mañana, o sea, perdón, en la próxima clase, el miércoles, vean esto, ¿ya? ¿Cuáles son los textos no literarios? Aquellos que yo les decía, más que una función de entretener, lo que buscan es dar una información que sea clara y entendida por cualquier lector. Porque si yo, por ejemplo, me voy a tomar un medicamento, un remedio, y viene algo que se llama un prospecto adentro, viene una hojita con las instrucciones del medicamento, cualquier persona tiene que ser capaz de entenderlo, de que tiene que seguir las dosis que recomienda el médico, de que puede tener algunos efectos adversos, o sobre qué parte del organismo va a actuar ese medicamento. Pero eso lo tenemos que entender todo. Nos sirve que esté escrito en forma compleja, como si lo puede estar un texto literario. Lo mismo una noticia, lo mismo una carta. ¿De qué saco yo con escribir una carta si la persona, el receptor, el que va a leer esa carta no entiende nada de lo que le estoy diciendo? Tiene que obviamente entonces ser informativo, fácil de leer y un lenguaje súper claro.
y objetivo de la vida real, como dice ahí. Es decir, se abandona la ficción. En los textos literarios veíamos que se trataba de ficción, ¿cierto? Un autor, autora, que escribe algo que se le ocurrió y lo cuenta a través de un narrador o de un actor en las obras de teatro o expresa el sentimiento en un poema. Pero acá no, acá estamos hablando de que el autor, el que escribe el texto no literario, tiene que decir la verdad, tiene que ser claro, ¿ya? Y eso lo van a empezar a ver entonces la próxima semana, porque ahí entra la carta, entra la noticia, entran las recetas, entran los instructivos, al tiro entran las recetas de comida, entran las recetas médicas, lo que yo le decía a los prospectos, entra la publicidad, entra la propaganda, entran las instrucciones, todo eso entra en los textos, no las biografías, por ejemplo. Las biografías son libros, ¿cierto?, donde una persona cuenta la vida de otra, y eso también tiene que ser real, porque si no ya pasaría a ser ficción. Si no está diciendo lo que realmente vivió esa persona, pasa a ser un cuento, una novela, porque es ficción. En cambio, si yo a un texto le digo biografía, es porque realmente son los hechos que a esa persona les pasó. Ya, Lucas, dígame. Mezcla de personajes ficticios